desacreditamos las Sagradas Escrituras, estamos desacreditando el fundamento sobre el cual se apoya nuestra fe y nuestro ministerio. Vuelvo a repetir, si desacreditamos las Sagradas Escrituras, estamos desacreditando el fundamento sobre el cual se apoya nuestra fe y nuestro ministerio. Hoy lamentablemente se ha atacado su infalibilidad, diciendo que la Biblia tiene errores. Pero no siempre fue así. Escúchame bien, joven. No siempre fue así. Durante muchos siglos, la Iglesia cristiana, de forma casi unánime, ha aceptado y reverenciado la Biblia en su totalidad como la palabra de Dios. El problema surge en el siglo XVII, cuando aparece el racionalismo. Después del Renacimiento italiano, la Reforma protestante y la Ilustración en Europa, la razón o el conocimiento se convirtieron en el fundamento de la sociedad moderna y solo se podía adquirir por la experiencia o los sentidos. O sea, después del Renacimiento italiano, la razón o el conocimiento se convirtieron en el fundamento de la sociedad moderna y solo se podía adquirir este conocimiento por la experiencia o los sentidos. A tal punto fue esto que dijeron que solo se puede creer las cosas que uno puede tocar, gustar, ver, oír o oler. Esto produjo toda una revolución industrial y científica que le dio al hombre la sensación de tener la superioridad sobre todo lo demás. Entonces se comenzó a cuestionar la fe religiosa. Tal vez no hay Dios, y si no hay Dios, las Escrituras no son lo que dicen ser. Apareció la alta crítica en Alemania, diciendo que la Biblia era solo un producto hecho por los hombres, que los libros históricos de la Biblia contienen mucho material ficticio y erróneo. El término mito o leyenda se introdujo en el estudio de los evangelios con el fin de eliminar lo sobrenatural y eliminar lo milagroso, y de esa manera extraer, entre comillas, lo que a juicio de ellos era lo verdadero. Así comenzó la moderna batalla contra la Biblia. Se ha atacado su autoridad, se ha atacado su sobrenaturalidad, se ha atacado su veracidad, y hoy, en pleno siglo XXI, se ataca su inerrancia e infalibilidad, diciendo que la Biblia tiene errores y no conduce a la verdad. Pero la Biblia no puede errar. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios y Dios no se equivoca. El libro de Hebreos dice: es imposible que Dios mienta, en Hebreos 6:18. Es imposible que Dios mienta. La historia de las críticas a la Biblia revela que la Biblia no comete errores, pero los críticos sí cometen errores. ¿En qué errores suelen caer los críticos? Mira, te doy algunos ejemplos. ¿En qué errores suelen caer algunos de los críticos de la Biblia? Uno, no mantenerse investigando. No siguen. En lugar de investigar más, llegan a conclusiones erróneas. Los críticos decían: Moisés no pudo haber escrito los primeros 5 libros de la Biblia porque en su época aún no se había inventado la escritura. Pero después se descubrió que la escritura existía miles de años antes que Moisés.
Hay muchas cosas que antes no sabíamos, como qué era un meteorito o qué era un eclipse, pero con el tiempo y gracias a que se mantuvieron investigando, se logró saber qué era. Lo único que se necesita es seguir investigando. Dos, te doy otro ejemplo, por el cual quieren desacreditar las escrituras, no entender el contexto. El gran error que cometen muchos críticos es no leer el texto dentro de su contexto. Cuando el Señor Jesús envió a los 70 a predicar, les dijo en Lucas 10:4: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. ¿Qué dicen los críticos? Ven, el Señor Jesús enseñó malos modales. Pero eso no es lo que quiso enseñar el Señor Jesús. En aquellos días, un saludo era muy largo. Cuando tú y yo nos saludamos hoy, decimos, hola, hola, y me sigo de largo. Pero en el tiempo del Señor Jesús, tú te acercabas a una persona y la saludabas y tenías que preguntarle, ¿y cómo te va? ¿Y cómo está la familia? ¿Y qué dices? ¿Y cómo te encuentras? Y esto. Y entonces te quedabas mucho tiempo. En lugar de seguir predicando el Evangelio, te quedabas conversando mucho rato. Por eso es que el Señor Jesús dijo, no saludéis a nadie por el camino. Él deseaba prontitud para predicar el Evangelio. 3, mira, otro error que cometen los críticos: no entender el propósito del escritor. Los críticos dicen, la Biblia se contradice. ¿Por qué? Porque Santiago dice, Santiago 2:24, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pareciera que Santiago dice que la salvación depende de las obras, mientras que Pablo dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Pareciera que Pablo y Santiago se están contradiciendo. El problema es no entender el propósito del escritor. Santiago habla de cómo la salvación se evidencia por las obras. Y Pablo habla de que la salvación no es por obras, sino se logra por medio de la fe en Cristo. Son dos contextos diferentes. Un cuarto ejemplo: ver las cosas como error en lugar de complemento. Los críticos, por ejemplo, empiezan a decir, en la Biblia hay errores. Por ejemplo, ¿cuántos ángeles estaban en la tumba después de la resurrección de Cristo? Mateo y Marcos dicen que había uno. Mateo 28:2, Marcos 16:5. Y Lucas y Juan dicen que había dos. Lucas 24:4, Juan 20:12. Aquí le creemos. Debemos entender que en algunos casos los escritores no estuvieron presentes en algunos hechos y dependían de los testigos, pero cada uno cuenta de acuerdo a su óptica, pero al final la información que se recibe de uno se complementa con la del otro. Por varios años yo fui periodista, y cuando ocurría alguna circunstancia, algún problema, tú ibas y tenías que preguntar, investigar qué había pasado. Ibas donde una persona y le preguntabas, ¿y entonces cuántos se chocaron? Bueno, fueron 2 carros. Vas donde el otro y dices, no fueron 2 carros, fueron 3. Y vas donde otro, no fueron 3, fueron 4. Cada uno te informa de lo que vio, pero tú reúnes toda la información y al reunir toda la información, entonces llegas a la conclusión, no fueron un solo carro, fueron 4 carros. El problema es que Mateo y Marcos no estuvieron en ese momento y dijeron solo uno.
ellos se guiaron por algunos testigos, pero se complementa la información con los otros escritores, los otros evangelistas. 5. Otra forma de acusar: olvidar que solo el texto original está libre de errores. Eso es lo que debemos entender. Solo el texto original está libre de errores. Dios solo inspiró el manuscrito original de las Escrituras, no las copias. No olvides, mi hermano, que en los tiempos antiguos no había fotocopiadoras. Todo se copiaba a mano. ¿Te imaginas copiar todo el libro de 1 Corintios a mano? Todos los evangelios a mano. Por tanto, pero hay un original, que es el manuscrito original, el primero que se escribió. Ese original está libre de errores. Por ejemplo, Segunda de Reyes dice: de 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar. Segunda de Reyes 8:26. Pero Segunda de Crónicas dice: cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. ¿Cuál es verdadero? Es imposible, porque sería más viejo que su padre. Obviamente, este es un error ¿de quién? Del que copió. Este es un error del que copió, el copista. Las copias se hacían a mano. Y entonces, en lugar de poner 2, le agregó un número, se equivocó. De repente, en ese momento, estaba así. Copiando y ¡pam!, le agregó otro número. ¿Notan? El original no tiene errores. El original es inspirado. Las copias no. Por eso que tú vas a ver varios manuscritos que son copias, que tienen varios errores. Las copias, agregados. Los estudiosos de la Biblia, entonces, son los que se encargan de encontrar los manuscritos más cerca al original. Y entonces ellos se van a dar cuenta cuáles han sido agregados y cuáles no. Hay textos que han sido agregados y otros que se ha descubierto que fue agregado. Algún copista dijo: hay que agregarle esto. Pero no altera todo el mensaje de Dios. 6. Otro error: olvidar que la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia está escrita para el hombre común de toda generación. Usa vocabulario de uso diario, por lo tanto utiliza vocabulario de uso diario. Así que cuando utiliza términos como amanecer y atardecer, es solo lenguaje común, aunque sabemos que el sol no se eleva ni se pone. El sol se eleva. ¿El sol se eleva? No, pues. Es lenguaje poético. Así que cuando utilizas términos, aunque sin embargo no estudias la Biblia para construir un cohete, ni una computadora, sino para guiar tu vida a Cristo. Sin embargo, la Biblia nunca te dará datos científicos equivocados. Un ejemplo, un solo ejemplo. Por miles de años la gente creía que la tierra era plana. Pero Dios dijo 2600 años atrás, por medio del profeta Isaías, que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Isaías 40:22. Aunque hay algunos cristianos que creen que la tierra es plana.
El problema no es la Biblia, joven, sino los hombres que no la estudian bien. Además fue Dios quien puso las leyes de la ciencia y Dios se aseguró que su palabra no contradiga tales leyes. Por eso Johannes Kepler, el famoso astrónomo y matemático, dijo: la ciencia es pensar lo que Dios ya había pensado. ¿Notas? La ciencia es pensar lo que Dios ya había pensado. En otras palabras, Dios estableció las leyes de la física y después nosotros las descubrimos. De modo que son los científicos quienes se equivocan y no la Biblia. Ptolomeo dijo que todo giraba alrededor de la Tierra. Galileo dijo que no era la Tierra, que era el Sol. ¿Quién estuvo bien? Galileo. Pero la Iglesia Católica, recuerda, lo llevó a retractarse, lo obligó a retractarse, pero él estaba en lo cierto. Todos los planetas giran alrededor del Sol. Podemos dar muchas explicaciones más, pero en resumen, la Biblia no puede errar. Pero los críticos sí, y lo han hecho. No hay errores en la revelación de Dios, pero hay fallas en nuestra interpretación. Por eso nosotros creemos en la infalibilidad de la palabra de Dios. Es decir, creemos que las Escrituras son verdad y digna de confianza para todos aquellos que se vuelven a ella en búsqueda de la verdad de Dios. Por eso también creemos en la inerrancia total de la palabra de Dios. Es decir, no contiene errores ni contradicciones en cada parte, sea en doctrina, historia, geografía, fechas o nombres. Y en cada palabra que usa y el respaldo bíblico que tenemos para ello está en lo que el apóstol Pedro dijo en su segunda carta. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Cuando el apóstol Pedro usó el adjetivo profética, no se refería necesariamente a la predicción del futuro, aunque la incluyó. De acuerdo con el contexto, el apóstol Pedro está aludiendo a la totalidad de la palabra de Dios, y esto lo dijo en contraposición a la experiencia que había tenido el apóstol Pedro. Pedro, nota el contexto, mi hermano, cuando Pedro dijo esto. Pedro había tenido la experiencia espiritual más espectacular de su vida. Había sido testigo de la transfiguración de Cristo. Pedro, el momento cuando nuestro Señor apareció en toda su gloria. Pedro oyó la voz de Dios y vio a Moisés y a Elías cara a cara. Él lo cuenta en su carta, segunda de Pedro 1, 17 y 18. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, segunda de Pedro 1, 17 y 18. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto no era un sueño. Esto no era una visión, ni fue algo producto de su imaginación. Era la vida real.
Pedro lo vio con sus propios ojos, oyó la voz de Dios con sus propios oídos. Él había estado allí con otros testigos oculares. Sin embargo, el apóstol Pedro dice que lo que oyó con sus propios oídos y vio con sus propios ojos no era tan autoritativo como la eterna palabra de Dios contenida en las Escrituras. Él vio a Cristo, él vio a Elías, él vio a Moisés, él vio la transfiguración. Él fue testigo de eso. Pero Pedro dice, eso que yo vi no tiene tanta autoridad como la palabra escrita. Eso está diciendo el apóstol Pedro. La palabra, Pedro está diciendo que la palabra escrita de Dios, por su misma naturaleza, es más segura que su propia experiencia. Las palabras en el griego lo confirman, porque lo expresa de esta manera: tenemos más seguridad de la palabra profética. Eso está diciendo el apóstol Pedro. Él pudo haber tenido una experiencia, pero para él lo más seguro era la palabra escrita. ¿Me están siguiendo? ¿Me estoy dejando entender? ¿Notan lo que está diciendo el apóstol Pedro? ¿Más seguridad de qué? Más seguridad que la experiencia. Más seguridad que la experiencia. Incluso la experiencia válida, genuina y ocular de los apóstoles. Pedro está diciendo que la palabra escrita es una fuente aún más confiable de verdad que su propia experiencia. Él pudo haber visto a Cristo, él pudo haber visto a Moisés, él pudo haber visto a Elías, pero él dice, lo que tiene mayor autoridad no es mi experiencia, es la palabra escrita. Es como si estuviera diciendo Pedro: Santiago, Juan y yo vimos la gloria de Cristo de primera mano, pero si no nos creen, hay una autoridad aún más segura que nuestro testimonio, la palabra escrita de Dios. Es más confiable, es más autoritativa, no se equivoca. Por eso el apóstol Pedro agrega, versículo 19, hacéis bien en estar atentos. ¿A qué? A la palabra escrita. ¿Por qué? Es decir, está diciendo, léanla, estudienla cuidadosamente, estén atentos. ¿Por qué? Pedro da 3 razones para leerla. ¿Me están siguiendo? ¿Cuántos siguen acá? Mira, dice, hacéis bien en estar atentos a la palabra escrita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo escrito, la palabra escrita, tiene más autoridad que su experiencia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pedro nos va a dar 3 razones. 1, la palabra es luz para los hombres. La primera razón. Mira, la palabra es luz para los hombres. El apóstol Pedro dice en el versículo 19, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Mira lo que está diciendo el apóstol Pedro. Hacéis bien en estar atentos a la palabra escrita como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La imagen aquí es de esos lamparines pequeños que usaban aceite y que producían una llama pequeña, pero que en un lugar muy oscuro provocaba gran luz.
El punto de Pedro es que no necesitamos caminar torpemente en la oscuridad buscando la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos la luz emitida por esa única fuente de verdad, la palabra escrita de Dios. A ella tenemos que mirar. La palabra de Dios es la única fuente de luz, es la única fuente de verdad. Es el único elemento tangible y sobrenatural que tenemos hoy en este mundo lleno de tinieblas. Es el único milagro físico que tenemos de Dios que tiene poder para cambiar una vida. Y si tiene poder para cambiar vidas y llevarnos a Dios, es porque es sobrenatural y perfecta en todas sus partes y palabras. Así que debemos poner toda nuestra atención a esta palabra y no apoyarnos en las ideas de los hombres que no pueden producir nada bueno.